A partir de esta diapositiva veremos algunos aspectos más relevantes de los gobiernos de la República Conservadora. El gobierno de Prieto se comprende desde 1831 a 1841. Fue un gobierno que tuvo que establecer los cimientos, las bases de la nueva institucionalidad. El desafío para Prieto fue grande, pero asimismo contó con la tranquilidad de una oposición prácticamente inexistente, que favoreció la concreción de sus proyectos. Las principales obras del gobierno de Prieto, ustedes la tienen presente en este cuadro, resumen de ella. Aquí vamos a tratar solo algunas consideraciones. Ustedes ya saben la promulgación de la Constitución del 33, el fin del bandidaje y uno de los primeros pasos para la construcción de nuestra república fue la creación del Ministerio de Justicia. Pero también a él, un capítulo que vamos a ver completamente aparte a partir de la próxima semana, es la economía. Como ustedes pueden ver, también establece ciertas leyes que le dan algún orden al comercio y a la producción. Y va a tener que enfrentar, como yo se los había nombrado anteriormente, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Un conflicto que vamos a ver detenidamente en unas semanas más. El decenio de Manuel Bulnes va a comprender desde 1841 hasta 1851. Manuel Bulnes, a diferencia de su antecesor, es un presidente que experimenta la tranquilidad de un gobierno mayoritariamente conservador y con muy poca oposición, y también le toca la suerte de experimentar una condición económica de auge, de gran producción y de grandes ingresos para el país. Estos ingresos básicamente van a provenir, como ustedes pueden ver en esta tabla, de la venta de trigo a California y Australia, cosa que vamos a ver en el capítulo de economía, pero también estos dineros, como pueden ver, van a ser usados para desarrollar el aspecto más bien de carácter cultural, al cual nos vamos a referir en unos momentos más. ¿Qué aspectos culturales son relevantes para la evolución de nuestro país? Una es la fundación de la Universidad de Chile, que va a constituirse como la primera institución de educación superior que va a tener la República de Chile. Si bien nosotros en la época colonial habíamos tenido la Universidad de San Felipe, esta, acuérdense que se había clausurado tras la independencia. Por lo tanto, por muchos años, los jóvenes de nuestro país, los jóvenes aristócratas, habían tenido que viajar a Perú o a otras zonas de América Latina o de Europa para poder tener una profesión. Por eso la fundación de la Universidad de Chile es uno de los proyectos más ambicionados por Bulnes y en general por la sociedad aristócrata de la época. En esta fundación va a intervenir un personaje muy importante que va a ser el venezolano Andrés Bello. Andrés Bello, como ustedes pueden apreciarlo en el cuadro correspondiente, Andrés Bello, como les decía, es un venezolano muy eminente en América Latina,
Además era poeta, gramático, educador, filósofo, jurista, divulgador científico y servidor público en general. A él se le va a encargar la creación de esta universidad, pero además va a tener otros roles relevantes en nuestra sociedad, como en la redacción de algunos de los códigos de leyes que por primera vez va a tener nuestro país de manera completamente independiente a las viejas y antiguas leyes españolas. ¿Ya? Además, enseñó leyes en la misma universidad, enseñó medicina, matemática y ciencias físicas. Y se convirtió en el primer rector de la Universidad de Chile en 1843. A él se le atribuye una vasta generación de profesionales chilenos que salen titulados de la primera universidad republicana. Muy cercano a don Andrés Bello está Ignacio Domeyko. Ignacio Domeyko es un polaco que fue contratado por el gobierno de Chile para que pudiese desarrollar varias tareas, entre ellas la exploración del territorio en busca de minerales para poder tener un catastro de las riquezas que tenía Chile en esa área. Pero además, don Ignacio Domeyko pudo establecer otro rol más, que es el de profesor en la Universidad de Chile. Junto a Domeyko y Bello tenemos a otro insigne personaje, el francés Lorenzo Sassier. Él es médico, llegó a Chile contratado para fundar y dar vida a la primera escuela de obstetricia que tuvo nuestro país, y años después fue nombrado el primer decano de la Escuela de Medicina. Por lo tanto, a él se le considera uno de los grandes maestros de los primeros médicos chilenos que tuvo la República. Junto a estos intelectuales encontramos a un latinoamericano, don Domingo Faustino Sarmiento, argentino, político, escritor, periodista, al que en su juventud se fue contratado en Chile para que pudiese crear una escuela o institución donde se pudieran formar los primeros profesores que tuvo nuestro país. A él se le considera, por lo tanto, el fundador de la Escuela Normal de Preceptores en 1842. En esa época los profesores eran nombrados con el título de preceptores. Realizó una gran obra docente en nuestro país y se le considera el gran formador de los primeros docentes que tuvo nuestra República. Junto a él, ustedes pueden ver a don Rodolfo Filippi. Don Rodolfo Filippi, alemán de nacimiento, llegó a Chile contratado por el gobierno para ejercer distintos roles. Fue director del Liceo de Valdivia, también fue director del primer museo nacional que tuvo nuestro país y también fue profesor de la Universidad de Chile. En ella pudo ejercer la cátedra de botánica principalmente, pero también de zoología. Él viajó por todo nuestro territorio, gran parte de él, cuando aún tenía muy pocos habitantes, por lo tanto hizo un catastro del gran patrimonio natural que tenía nuestro país. De él se conservan sus principales obras y podemos nosotros conocer a gran parte de las especies, tanto de animales como de la flora natural de nuestro país, que hoy día no existen.
Después tenemos a un personaje abajo de don Domingo Faustino, don Raymond Montboisin, un francés, pintor de profesión, que llegó muy joven a América y a Chile, y su gran obra, de hecho, está acá en América Latina. Él fue el encargado de retratar a los principales personajes, tanto femeninos como masculinos, de la aristocracia chilena. Gran parte de los retratos de los grandes personajes de esta época son hechos por Montboisin, pero también tiene otra arista de su obra, que es el retrato del mundo popular. Gracias a esta obra nosotros podemos saber de muchas de las costumbres, vestimentas, cómo eran nuestras ciudades y pueblos, qué labores, oficios se desarrollaban durante la primera mitad del siglo XIX. Y una de sus grandes obras es La lavandera y el guaso, que ustedes las pueden encontrar perfectamente y sin ningún problema en la web. Finalmente, en esta galería de retratos tenemos a don Claudio Gay. Don Claudio Gay es francés, sus primeros estudios en Chile fueron de la flora, la fauna, la geología y la geografía de nuestro país. A él se le debe gran parte de las bases de las ciencias, tanto biológicas como geográficas de nuestro país. Fue profesor también en la Universidad de Chile, y de las grandes obras literarias que él hizo tenemos el Atlas de Chile, que muestra no solo la enorme variedad de especies que tenía en esa época nuestro país, sino que también la habilidad de dibujante y pintor que tenía este francés. Nuestro país supo acoger a muchos intelectuales, científicos, que llegaron de distintos lugares del mundo a desarrollar sus oficios y sus profesiones. Gracias a esto se pudo formar una primera generación de jóvenes intelectuales chilenos que básicamente se concentraron en lo que se llama la Sociedad Literaria y la Universidad de Chile. De ambas instituciones podemos valorar o podemos destacar a grandes intelectuales de nuestro país, como son José Joaquín Vallejo, Salvador Sanfuentes, José Victorino Lastarria y Eusebio Lillo, que van a desarrollar una vasta obra docente, intelectual, poética, política, que va a marcar a la sociedad, sobre todo más joven, de nuestro país. También llegarán a Chile artistas. Estos tendrán una vasta labor en nuestro país, especialmente de la mano de la aristocracia chilena. Y es así como en 1849 se fundan varias escuelas importantes que van a desarrollar el arte. ¿Qué escuelas podemos encontrar en esta ocasión? La Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Artes y Oficios, que van a marcar la construcción de una primera gran grupo de artistas chilenos, que a su vez van a dar el puntapié a la generación de insignes
internacionalmente conocidos personajes de la literatura, las bellas artes, la arquitectura y además de las artes y oficios que para la época en que estamos hablando, primera mitad del siglo XIX, van a constituir las bases de muchos de los trabajos que se van a desarrollar hasta el día de hoy. Es en este ambiente de desarrollo intelectual y docente que también se va a desarrollar la prensa. La prensa va a tener un rol muy importante en la divulgación de nuevas ideas, pero también en el conocimiento de hechos que estaban ocurriendo en Europa y en otros países de nuestra región. Desde este aspecto de la cultura podemos destacar la fundación de El Mercurio de Valparaíso, considerado por muchos el primer periódico de Chile. Este comienza a funcionar a partir de 1840 y contribuye a la difusión de los autores románticos y el romanticismo es una corriente muy popular en Europa que vamos a revisar en otra ocasión. También en 1842, se va a fundar el Mercurio de Santiago como una extensión del primer periódico y este periódico, el Mercurio de Santiago, se mantiene hasta el día de hoy absolutamente vigente. Gracias a este desarrollo intelectual y docente, Chile pudo avanzar enormemente en lo que es el aspecto cultural de nuestra sociedad. Si bien la educación no es todavía un aspecto universal, un ámbito desarrollado para toda la población, sí podemos destacar que va a impulsar la formación de muchos niños primero, después vendrán las niñas que van a recibir una educación bastante primaria, van a aprender a leer y a escribir en un inicio, van a tener catequismo, pero después lentamente todo este desarrollo muy básico va a ir impulsando la creación y de hecho la educación más universal de los niños y jóvenes chilenos. Finalmente tenemos el gobierno de don Manuel Montt. Don Manuel Montt va a gobernar desde 1851 hasta 1861. Al igual que sus antecesores, él va a ser reelegido en su cargo, manteniendo esta lógica de los decenios. Durante su gobierno se van a desarrollar varias obras importantes como las que ustedes tienen en esta tabla, ¿ya? Y de la cual vamos a desarrollar algunos aspectos relevantes. Uno de ellos es la Ley de Instrucción Primaria, que es muy importante, como les decía, para el desarrollo de la educación en Chile. Chile, a diferencia de sus países vecinos, muy tempranamente se preocupó de la instrucción, es decir, de la educación básica, como la llamamos hoy día. Para los gobiernos conservadores, en general, la educación era un instrumento vital para poder formar a este ciudadano más consciente y más responsable. Por lo tanto, desde la niñez había que preocuparse de esta situación. Por eso, don Manuel Montt va a dedicar una parte de su intensa obra
a la creación de la Escuela Nacional de Preceptoras. Ahora ya no estamos formando solo profesores, ahora estamos también formando profesoras. Las profesoras van a quedar bajo la tutoría de las monjas del Sagrado Corazón de Jesús. Eso era muy propio de esta época, pues se consideraba de mal gusto que hombres y mujeres pudiesen educarse en el mismo establecimiento. Y por eso entonces se separan los hombres y las mujeres, y en general las mujeres eran educadas por monjas, por las distintas congregaciones religiosas que habían en Chile en esa época. Entonces, además, se fundó en 1854 en Santiago la Escuela Nacional de Sordos Mudos. Muy importante en esa época porque había mucho niño que tenía estas discapacidades producto de distintas enfermedades. También las mejoras no solo llegaron a la educación pública, también favorecieron la educación privada, en especial por la llegada de diversas órdenes religiosas como la de los jesuitas, que fundaron en 1856 el Colegio de San Ignacio, que ustedes pueden encontrar en una de sus sedes muy cerca de la Alameda. Estos centros educativos tuvieron una influencia considerable en la formación intelectual de los hijos de la clase alta, de la gran aristocracia católica. También se fundaron centros educativos privados de carácter laico, es decir, no religiosos, como el Colegio Macay en 1857 o la Escuela Popular en 1860, ambas localizadas en Valparaíso, donde había una importante colonia inglesa, francesa y alemana. La cultura también vio el desarrollo de un movimiento intelectual que ya provenía de la época de Bulnes y que tiene como gran personaje a Alberto Bles Gana. Él es un novelista chileno que va a ser muy importante no solo en el desarrollo intelectual, sino también en la visión que él tiene de la sociedad de su época. También está el desarrollo de la historia y el derecho como epicentros de la cultura de esa época. Y en el caso de los historiadores tenemos que mencionar algunos muy importantes en el desarrollo de esta ciencia en Chile. Dentro de ellos tenemos que mencionar a Miguel Luis Amunátegui, quien se ocupó de investigar y por lo tanto también escribir los primeros años de la independencia de Chile. También tenemos a Diego Barros Arana, que se preocupa también de esta etapa de nuestra historia y que va a tener un rol preponderante posteriormente en la época liberal. También tenemos que mencionar a Benjamín Vicuña Maquena, que es uno de los que se impulsa la escritura de la historia general de nuestro país. Y que lamentablemente va a sufrir el destierro por sus ideas liberales. En estas láminas ustedes pueden ver cómo era el Santiago de esa época. Este Santiago que vivió una serie de cambios y reformas a partir de la labor que van a desarrollar los tres presidentes que hemos nombrado en esta clase.
Santiago, al igual que Concepción, van a ser las ciudades más grandes por muchos años, las más habitadas. Siempre Santiago va a mantener un dominio sobre el resto de las provincias, dominio que no siempre va a gustar a los líderes provinciales. Y muchas veces estos se van a levantar en contra del centralismo y de la hegemonía que ejerce Santiago sobre estos territorios más alejados. También podemos ver algunos de las fotos que ilustran lo que es el progreso material de la época. Chile, al igual que se preocupó del desarrollo cultural e intelectual y educacional, tuvo un importante objetivo que fue el desarrollo de obras públicas, siendo la más importante la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril está muy ligada a un capítulo muy importante en la historia universal, que es la Revolución Industrial, de la cual vamos a desarrollar aspectos relevantes en varios meses más. Ustedes aquí tienen abajo, en la foto de abajo, tienen el recorrido que hacía en esa época el ferrocarril que viajaba desde Santiago a Valparaíso, comunicando dos de las grandes urbes de nuestro país y la capital política con la ciudad económica por excelencia que era Valparaíso. Y en la foto de arriba pueden ver un tranvía de sangre, que es una versión más reducida de los vagones del tren. Y como ustedes pueden ver, eran tirados por caballos o mulas y eran el transporte masivo, popular, que tenían las principales ciudades en nuestro país. La oposición política es muy importante para poder entender todo lo que va a suceder en los últimos gobiernos de este periodo llamado periodo conservador. Como sabemos, los liberales habían prácticamente desaparecido del escenario público, o porque habían sido desterrados o porque no se les permitía mayor participación. Mucho tiempo estuvieron callados hasta el gobierno de Manuel Bulnes, en donde los movimientos del romanticismo europeo, que promulgaban o difundían una idea de hombre libre, de un hombre bueno, generoso, que impulsaba la igualdad en la sociedad, junto con los movimientos revolucionarios, sobre todo el de 1848, que además defendía el sufragio universal, es decir, que fuera un sufragio, un derecho para todos, no solo para la aristocracia, que defendía una soberanía popular, una mayor participación de los obreros, una sociedad más igualitaria. Hicieron profunda influencia en los jóvenes de Chile, especialmente de las clases más altas. Es así como Francisco Bilbao y Santiago Arcos, influidos por todas estas ideas, se aventuran a crear un folleto titulado Sociabilidad Chilena, en donde defienden las ideas más liberales y más revolucionarias que existían en Europa. Es así como
Por ejemplo, defendían la idea de que la sociedad chilena fuese una sociedad socialista, que tuviera los principios de igualdad tanto política como social. Y esto atrajo a muchos jóvenes, tanto de la aristocracia como de una clase media muy incipiente. Es así que ellos van aglutinándose en distintas organizaciones y van generando entonces una oposición a Manuel Bulnes, que sigue siendo muy conservador, y a las ideas que los conservadores tienen del poder. Por eso no es extraño que presenten en 1850, presenten entonces un primer intento de llegar al poder. Es así entonces que se van a presentar los primeros candidatos liberales que no van a tener ningún éxito en términos netamente electorales y se va a mantener con Manuel Montt el dominio conservador. Pero aún a pesar de la derrota en las elecciones, los liberales no se dan por vencidos y crean en 1849 el Partido Liberal que va a mantenerse vigente por muchos años. Este partido va a impulsar varias revueltas en contra de Manuel Montt y de su labor en el gobierno, pero estas revueltas no van a tener éxito. Finalmente, será en 1859, prácticamente ya casi al final de este periodo conservador o autoritario, que los liberales van a intentar nuevamente llegar al poder a través de una revolución que tiene una característica particular, que los liberales van a usar una alianza con una facción o una parte del Partido Conservador para poder tener un nivel de victoria sobre Manuel Montt y el candidato que él deseaba para proseguir la obra conservadora. En esta fusión o alianza liberal-conservadora va a formar una oposición muy virulenta contra el gobierno y el gobierno va a usar todas las herramientas autoritarias para poder llegar a tenerlos bajo control. Y va a clausurar, por ejemplo, los diarios, va a declarar el estado de excepción, va a desterrar a muchos de los líderes liberales y finalmente van a llegar a las armas en 1859, cuando estalla la revolución. Esta revolución va a ser liderada por distintos personajes, pero uno de estos es Pedro León Gallo, que era un rico minero que tenía su epicentro en Copiapó, y él va a pagar a un ejército constituido por chilenos que se van a enfrentar al ejército institucional que fue mandado por Manuel Montt al campo de batalla. Lamentablemente para los liberales
esto no va a tener una suerte positiva, van a ser derrotados en el campo de batalla, en lo que se llama la batalla de los loros, y van a retrotraerse entonces los liberales a una función un poco más pacífica en el mundo político chileno. Lo que sí va a favorecer profundamente a los liberales va a ser una situación vivida por los conservadores, que es conocida como la cuestión del sacristán. Brevemente se lo explico. Ustedes saben que el gobierno tenía este derecho de patronato sobre la iglesia, por lo tanto podía intervenir en ciertos aspectos de la organización eclesiástica. Un sacristán de una iglesia de Santiago fue acusado de robo y según las leyes debía ser solo sancionado por los tribunales eclesiásticos, pero el sacristán pidió un juicio a través de las autoridades civiles, es decir, a través de los tribunales de justicia. Este juicio, que no tendría mayor pena ni gloria en cualquier momento de nuestra historia, tuvo una gran repercusión porque los conservadores que estaban muy ligados a la Iglesia Católica consideraron que era un agravio inmiscuirse en esta situación y le piden al presidente Manuel Montt que intervenga en esta situación tan particular para evitar que llegue este juicio a los tribunales. Pero Montt no estuvo de acuerdo con ello y deja que la justicia chilena pueda desarrollar su rol de imponer penas a este sacristán. No de acuerdo con esta condición o esta decisión de Manuel Montt, un grupo de conservadores deciden apoyar incondicionalmente a la Iglesia y se separa el Partido Conservador, generándose entonces dos grandes grupos. Uno que apoyaba a la Iglesia Católica, que mantiene su nombre de Partido Conservador, y el otro que va a apoyar la posición de Manuel Montt y la preeminencia del Estado sobre la Iglesia. Y a ese grupo lo van a conocer como Monttvaristas o el futuro Partido Nacional, que va a tener un importante rol o tarea en las futuras elecciones de nuestro país, que van a abrir entonces una nueva etapa en la historia de Chile. Finalmente, y a modo de resumen, podemos destacar que durante estos 30 años de gobiernos conservadores o autoritarios se puede desarrollar primero un orden en la República de Chile. Fue uno de los países que consiguió rápidamente una estabilidad. Si bien esta estabilidad fue a cambio de las libertades y el desarrollo de una democracia más tardía, tenemos que considerar que dada la circunstancia de ser un país muy nuevo y muy pequeño, se pudo establecer una estabilidad larga, permanente, de muchos años, lo que permitió
desarrollar una economía más importante, desarrollar movimiento cultural y educacional que va a permitir entonces mejorar ciertas condiciones en la vida de algunos chilenos, ¿ya? Poder insertar muchas obras públicas que facilitaron la vida de muchos chilenos, especialmente en las ciudades, pero también facilitó el desarrollo de otras actividades económicas, como vamos a ver en capítulos posteriores. También tenemos que apreciar el gran impulso y el rol que tuvieron muchos extranjeros en nuestro país y que gracias a ellos se pudo conseguir la difusión de la cultura en términos más formales, pero también se pudo desarrollar toda una serie de generaciones de jóvenes que lograron finalmente convertirse en los primeros profesionales de nuestro país y por lo tanto aportar al progreso de la República. Si bien los gobiernos de este periodo son muy largos y recurrieron a elementos que hoy en día no son bien vistos y están considerados ilegales, también tenemos que visualizar las condiciones en las que se hicieron estos cambios y se hicieron estos mecanismos y tenemos también que apreciar que si bien se disminuye la libertad y el desarrollo de una democracia más popular y representativa, esta va a tener un desarrollo posterior que va a ser más validado por las generaciones actuales. Queremos, a nombre del Departamento de Historia, especialmente de la profesora Patricia Ruiz y de la profesora Consuelo, que ustedes puedan tener una apreciación más holística, más amplia de estos primeros años de la República Chilena, posterior a los años críticos que tuvo en el periodo que ya logramos ver. Hasta la próxima clase.